Ya, con ese es la señal para empezar este webinar, así que ahora sí, oficialmente, bienvenidos y bienvenidas a esta fiesta, a esta celebración de 25 años de AIDA, ya es un cuarto de siglo. Me complace mucho estar aquí moderando este evento que promete mucho. Antes de empezar con el tema, les quería contar acerca de la interpretación simultánea que tenemos para inglés y español. Para los que no lo han usado antes, es bastante fácil, ahí aparecen las instrucciones para hacerlo, pero tienen que cliquear el simbolito ese de mundo que está en sus controles de Zoom, y ahí apretar si es que quieren escuchar en español toda la sesión o en inglés toda la sesión. Listo, creo que con eso ya podemos dar inicio a este webinar. Bueno, para mí es muy emocionante estar aquí moderando esta sesión. Como saben, muchos quizás, esta es la tercera de 3 sesiones de celebración de estos 25 años de AIDA, un cuarto de siglo ya. En la primera sesión estuvimos reflexionando acerca de la protección del derecho a un ambiente sano. Hablamos sobre las distintas perspectivas en relación con los avances y las lecciones aprendidas y los desafíos que implica trabajar por la protección de este derecho que por fin está siendo más reconocido internacionalmente. En el segundo hablamos sobre la biodiversidad de nuestro planeta y sobre la importancia de proteger a las comunidades que han sido históricamente las guardianes y guardianas de esos lugares donde la naturaleza se expresa y se regenera. Y en esta tercera sesión, para cerrar el ciclo, vamos a hablar sobre la justicia climática y la transición energética justa, reflexionando acerca de lo que estos conceptos significan, de lo que necesitamos para llevarlos a cabo, y de las herramientas con las que contamos para alcanzarlos. Y vamos a cerrar con algunos casos de éxito. Y en ese sentido, especialmente relacionado con los casos de éxito, quería comentarles que el sello de la conversación que vamos a tener hoy día es la esperanza. Y no es que estemos inventándonos esperanza donde no la hay, no es que seamos ingenuos, ingenuas. Si bien reconocemos que el planeta parece estar perdiendo el equilibrio, que se está tornando peligroso, que hay razones para tener miedo o temor, tampoco hay razones aún para perder la esperanza. Conocemos de múltiples movimientos en resistencia que están construyendo el camino hacia la justicia climática y la transición energética justa. En todas partes del mundo hay personas y comunidades que no descansan, que todavía están ahí protegiendo lo que quedan y ayudando a la naturaleza a regenerarse, porque esto es algo maravilloso de la naturaleza, y es que la naturaleza tiene la capacidad de regenerarse, y de hecho, regenerarse es lo que hace naturalmente si tan solo le damos la oportunidad de hacerlo. Entonces, esas comunidades, esas personas que están luchando para cuidar la naturaleza y permitir esa regeneración, están liderando proyectos que desafían el paradigma del actual supuesto desarrollo que nos tiene en este entuerto, y que además son proyectos que van con el ritmo de la naturaleza y que sí están dando resultados. Y otra cosa que también creo que es muy importante apuntar aquí, que no tenemos que nunca olvidar, que también es muy peligroso caer en la desesperanza y en el derrotismo, porque eso es lo que nos deja sin ninguna razón para seguir trabajando para lograr que nuestras sociedades lleguen a vivir en armonía con el planeta y sus límites. Y además, también es importante tener en cuenta que aquellas fuerzas que siguen intentando hacer las cosas como se han hecho hasta ahora, el famoso business as usual, o sea, las empresas que quieren seguir explotando petróleo en el Ártico, por ejemplo, ganan mucho con ese discurso de derrotismo y desesperanza, y intentan de hecho ponerlo en la agenda. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado con no caer en eso. Por lo tanto, una de las cosas más importantes que podemos hacer y que tenemos que hacer como activistas en favor de un planeta sano y equilibrado es cerrarle la puerta al derrotismo e instaurar la esperanza, que aún merece ser la base de nuestros esfuerzos. Y de eso se trata este evento que hemos diseñado con mucho cariño para celebrar las celebraciones virtuales del cuarto siglo de AIDA. Así que ahora les voy a presentar a nuestros panelistas, que están muy interesantes. Primero tenemos a Felipe Pino Zúñiga. Él es abogado y coordinador de proyectos de la ONG FIMA de Chile. Luego tenemos a Bernardo Bastien Olvera, que es investigador interdisciplinar sobre cambio climático en la Universidad de California y comunicador audiovisual, desde México.
Hola, Berni. Y luego está Tania Ricaldi Arévalo, que es investigadora del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón, en Bolivia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Apreciamos mucho su presencia. Y ahora, antes de empezar con la interacción con nuestros panelistas, les voy a mostrar un video promocional de una campaña que tenemos en AIDA que se llama Presentes. Esta es una de mis campañas favoritas en AIDA, personalmente, y tiene como objetivo asegurar que la esperanza tenga el espacio que merece cuando hablamos de la crisis climática. Por eso nace Presentes, un esfuerzo colaborativo y colectivo que busca cambiar las narrativas alrededor de la lucha ambiental. ¿Y cuál es la mejor forma de hacerlo? Contando las historias de quienes trabajan por esto todos los días. Mientras rola este video, los invito a ustedes participantes a que escriban en el chat por qué están presentes ustedes. Por ejemplo, yo estoy presente por un futuro más justo, yo estoy presente por ver a mis hijos crecer en un planeta sano, y así. Y luego vamos a quizás reflexionar un poco alrededor de las razones por las que ustedes están presentes aquí. Así que role el video. Es ahora o nunca. Como humanidad, nos encontramos frente a una problemática. Es ahora o nunca. Como humanidad, nos encontramos frente a una problemática sin precedente. El avance de la crisis climática profundiza la pobreza, la desigualdad y la falta de acceso a bienes indispensables como el agua y el aire limpio, e incluso amenaza con la desaparición de la vida en la Tierra. En este panorama, transformar nuestra relación con el ambiente es el mejor camino para salvar el planeta respetando la integridad, los derechos y la dignidad de todos los seres vivos que lo habitamos. Detenernos un minuto para ver el problema. Hacer presencia en este momento y en este lugar es el primer paso para hacerle frente al mayor reto de la humanidad. Inspirados en las historias de las personas defensoras del ambiente, queremos sumar esfuerzos, impulsar una cultura ambiental que honre la vida y cambiar el lenguaje con el que debemos tener esta conversación, para que juntos comprendamos la dimensión de este llamado y lo que se requiere para afrontarlo. Queremos hacer una alianza que reúna organizaciones, comunidades, defensoras y defensoras del medio ambiente y a personas de toda Latinoamérica para construir un diálogo común, compasivo, inspirador e informado que manifieste nuestra intención de dar un paso adelante en este camino y que nos permita atender esta nueva realidad con urgencia y esperanza. Para que todas las acciones futuras se dirijan hacia la protección de las personas, especies y ecosistemas más vulnerables, a la garantía de los derechos humanos y los de la naturaleza, y el cuidado de cada parte del inmenso sistema ecológico que hace posible la vida en la Tierra, porque este es el único momento que existe. Esto es, Presentes, aquí y ahora, por la justicia climática. Muchas gracias. Bueno, me encantaría leer todas estas reflexiones, voy a elegir algunas al azar. Estoy presente porque sin igualdad de género tampoco habrá justicia ambiental. Estoy presente para asumir mi responsabilidad en el tema. Algo nos toca hacer a cada uno desde donde estemos. Estoy presente para fortalecer el conocimiento. Estoy presente porque soy profesora de Derecho Ambiental y quiero transmitir las ideas que hoy se expresen a mis estudiantes. Qué hermoso, los invito a seguir esta campaña que es muy muy linda y todo el tiempo está como dándonos alegría y esperanza en las redes. Y bueno, ahora lo que vinimos, vamos a tener entonces un panel de discusión en formato entrevista. Hemos preparado algunas preguntas para los panelistas que son las mismas para todos. Y lo que haremos será que cada panelista tendrá 5 minutos para responder cada pregunta. Les voy a ir llamando en desorden para que no les toque siempre a la misma ser primero. Y después vamos a abrir un espacio, probablemente no muy largo, porque no tenemos lamentablemente tanto tiempo, para preguntas del público. Así que desde ya, si se les ocurre alguna pregunta que le quieren hacer a algún panelista, la pueden ir anotando en el cuadro de preguntas y respuestas, o en el chat. Así que bueno, la primera pregunta entonces es,
desde sus propios espacios de trabajo y experiencia. ¿Qué es para ustedes la transición energética justa y la justicia climática? Vamos a partir con Felipe, después Tania y después Bernardo. Adelante, Felipe. Súper, muchas gracias Florencia por la invitación, por poder compartir estas ideas con los presentes. La verdad es que creo que la primera pregunta es muy importante porque muchas veces cuando se habla de transición justa, la gente se hace la pregunta de por qué otro concepto, o sea, por qué no es, si ya es lo suficientemente difícil abogar por una justicia climática, ¿por qué agregaríamos otra idea así de compleja? Y lo cierto es que obviamente la transición justa y la justicia climática son dos conceptos que son interdependientes y que tienen características que les sirven el uno a otro. Y no es casualidad que en el fondo hoy estemos hablando mucho más de transición justa que lo que hacíamos hace 5 años, al menos en América Latina y el Caribe. La justicia climática obviamente implica la distribución de las cargas y los beneficios climáticos, y viene de la definición de justicia ambiental realmente, y de cómo la necesidad de escalar el concepto de justicia ambiental cuando nos dimos cuenta que hay impactos que trascienden fronteras y que las responsabilidades de esos impactos también trascienden fronteras. Entonces no solamente implica identificar a quienes tienen que financiar y tomar acción, sino quienes tienen que ser más urgentemente protegidos, podríamos decir, respecto de los impactos del cambio climático. Y la transición justa, por su parte, implica que entonces estas acciones que tenemos que tomar a escala global o local para mitigar y adaptar el cambio climático no vulneren derechos humanos, porque es precisamente eso de lo que queremos escapar, ¿no? O sea, como la razón por la cual queremos frenar el cambio climático es porque vulnera derechos humanos y porque está destruyendo nuestro ecosistema. Del Acuerdo de París, por ejemplo, estemos vulnerando derechos de comunidades. Entonces, si es que la justicia climática, podríamos decir, es la meta a la cual queremos llegar, y que, ojo, no es simplemente la meta del 1.5, la justicia climática es que realmente tengamos cada vez menos comunidades desproporcionadamente impactadas por el cambio climático. La transición justa se fija en el cómo queremos hacer eso y cómo llegamos a la meta consecuentemente, ¿ya? O sea, cómo llegamos sin hacer trampa, podríamos decir. Y entonces no podemos alcanzar una justicia climática si es que el proceso para llegar a ella no fue así también justo. Obviamente, este concepto de justicia que engloban ambos conceptos está muy desarrollado, tanto en la literatura, podríamos decir, pero también está cargado, ¿no? O sea, como no es llegar y pedir justicia, y no es llegar y que un gobierno diga que lo que está haciendo es justo. No siempre son ellos los que pueden definir lo que es justo o no. Precisamente eso para mí es el poder que tienen estos dos conceptos, que realmente nos reconduce siempre a las comunidades y a los más impactados, que son ellos los que están viviendo la injusticia, si son ellos y ellas los que nos van a poder decir si es que lo que se está haciendo es justo o no. Algo que se deja muy de lado a veces es que la justicia es algo que es muy difícil ponerle indicadores. Hay que abogar también a la percepción que tiene la gente de qué es lo justo y lo injusto, y para eso hay que reconocer todos los tipos de comunidades que existen. No hacer la justicia para una comunidad urbana, quizás no es lo mismo para una comunidad rural indígena, y son las dos igualmente justicias que tenemos que buscar en esta justicia climática. Lo último que quiero decir en este breve momento es que respecto a la transición energética justa y respecto de la justicia climática, para América Latina y el Caribe está siendo muy importante el tema de la justicia espacial. ¿Dónde se está haciendo la transición y dónde se va el resultado de esa transición? Que en particular la energética es muy fácilmente exportable, por así decirlo, sobre todo con la llegada de nuevas tecnologías como el hidrógeno verde, y recién nos estamos empezando a dar cuenta dónde está aterrizando la transición y qué intereses está persiguiendo y cuáles está replicando, que precisamente no queremos replicar. Entonces, en esta lucha contra este fenómeno de efectos globales pero diferenciados como el cambio climático,
donde se llevan a cabo las soluciones también es muy importante en términos de justicia, y eso es una reflexión que quería poner sobre la mesa. Gracias. Gracias, Felipe. Adelante, Tania, por favor. Gracias. Un saludo a todos los y las participantes, a Felipe, a Bernardo y a Florencia, que, bueno, están hoy en este espacio. Bueno, coincido plenamente con lo que Felipe mencionaba, pero yo quiero también poner un poco en contexto el hecho de que ambos conceptos en realidad emergen en un escenario de crisis climática y crisis sistémica, ¿no? Es digamos, el escenario común donde cobra importancia la necesidad de generar estos procesos transicionales de lo que es la transición energética, pero también la justicia climática, ¿no? Pero además, estos dos conceptos, estas dos acciones, estos dos desafíos, nos plantean o nos ponen más bien en la mesa que estas son manifestaciones ante el agotamiento de un modelo de desarrollo depredador, injusto, inequitativo y perverso, causante en realidad del colapso climático, ¿no? Cuando hablamos de crisis climática, de crisis sistémica, pero a su vez cuando hablamos de lo que es la transición energética justa, hablamos de la justicia climática, se evidencian dos aspectos centrales en la discusión de estas dos categorías. Uno, está vinculado con los límites naturales, entre ellos la finitud de las fuentes energéticas fósiles, ¿no? Nos pone en evidencia que esta ilusión del ser humano de poder disfrutar ilimitadamente los recursos y hacer un uso irracional de los mismos se ha traducido en fuertes impactos en los ecosistemas, en los territorios, fruto precisamente de esta irracionalidad, sin internalizar esta finitud, ¿no? Esta finitud planetaria, esta finitud de estos recursos que son centrales para la vida. Otro aspecto que está presente, y por eso la justicia cobra tanta importancia, es que estos procesos, tanto el modelo como las crisis que han desatado, han generado una serie de desigualdades. La desigualdad del modelo de desarrollo, del sistema energético como un pilar central del modelo, ha generado esta acumulación por desposesión y por despojo, causando fuertes impactos en los territorios, causando estas pobrezas, injusticias e inequidades también energéticas, además de otro tipo de también inequidades, de generar concentraciones más bien de poder, de riqueza en desmedro de lo que son los derechos de los pueblos, los derechos de los territorios y los derechos de la madre tierra. Otro aspecto importante tiene que ver con mencionar que cuando hablamos, por ejemplo, de transición energética justa, no hay un solo concepto, una sola interpretación y un solo enfoque de la transición energética justa. En realidad, es un concepto que ha estado cambiando con el tiempo, es un concepto en disputa que genera además diversidad de agendas dependiendo de los actores que incorporen o que estén discutiendo o proponiendo la transición energética. Y otro aspecto importante de la transición que ahora está, como decía Felipe, en el lenguaje, ¿no?, de todos los actores, ¿no? Está desde los estados, las corporaciones, la cooperación internacional, los organismos internacionales, los movimientos y organizaciones sociales, la propia academia. Entonces ahí tenemos una diversidad de actores que hoy hablan de la transición energética, y el objetivo también de la descarbonización no está en discusión. Cuando hablamos de la transición energética, de la crisis climática, la descarbonización ya es algo que está reconocido. El tema es, esta descarbonización es la base y la coincidencia de los enfoques, pero la disputa está en por qué, cómo, para qué y para quién estamos generando este proceso de descarbonización. Cuando hablamos de la transición energética justa, hay dos debates que son importantes mencionar. Todo este debate técnico-económico que tiene que ver con la transición más corporativa, que es lo que ahora están ensayando las grandes corporaciones, incluso los estados, en una complicidad con las corporaciones, y el debate socioecológico y político de la transición, esa transición energética justa y popular, construida desde los pueblos, construida desde lo que son los territorios, con la incorporación de diversidad de actores, mujeres, jóvenes, pueblos indígenas en el proceso de construcción.
esta transición energética es un camino ineludible para toda la sociedad, no es algo que podemos elegir. La transición energética va a ser forzada o va a ser una transición energética planificada. Eso es lo que la sociedad debe definir. Si es una transición energética forzada, ¿quiénes quedan atrás? Y ahí entra el tema de las injusticias también de la transición energética. Lo que se debe buscar es una energía al servicio de la sociedad y que exige además un modelo y acuerdo social. Esto implica hacer una transición energética, el mecanismo de transformación socioecológica y política para la sociedad. Ahora, cuando hablamos de justicia climática, en realidad este concepto de justicia climática, y con esto termino, ha sido construida, acuñada desde lo que son los territorios, los pueblos, las comunidades y lo que son los movimientos sociales. En realidad, este es el aporte de los movimientos sociales a la crisis climática. Y esta justicia climática nos lleva a un escenario mucho más amplio de lo que es lo ambiental. Es política. La justicia climática es política, exige el cambio del sistema y exige el protagonismo de la sociedad en el proceso, ¿no? La justicia climática desde la denuncia genera la exigencia de la reparación de las afectaciones en los territorios y en las comunidades. Son las luchas y las resistencias que definen estas resistencias y que exigen la construcción de nuevas culturas de vida, formas más justas de convivencia, ¿no? Pero al mismo tiempo reconoce las responsabilidades y las consecuencias diferenciadas de los países del norte versus los países del sur. Esta deuda histórica climática y exige también la necesidad de que esta deuda histórica sea manifiesta y permita realmente generar capacidades, permita construir realmente territorios mucho más justos, más seguros y más soberanos. Gracias, Tania. Y Bernardo, por favor. Sí, muchas gracias por la invitación y qué gusto estar aquí. Florencia, Tania, Felipe y a todos los asistentes. Realmente, bueno, pues dijeron cosas valiosísimas. Yo voy a aportar desde mi trinchera, desde donde trabajo. Yo soy geógrafo climático y economista de lo intangible. ¿Qué me refiero con esto de economista de lo intangible y cómo se relaciona con la justicia climática? Pues me refiero a medir los costos del cambio climático que no tienen un precio de mercado, ¿no? La justicia climática, parte de ella es cómo los costos del cambio climático se distribuyen en la sociedad. Y pues históricamente estos costos se han medido o se venían midiendo desde que comenzó, digamos, la incursión de los economistas en la parte de medición de costos, pues se miden en el sector energético, se miden en sectores del Producto Interno Bruto, del salario de las personas. Y poco a poco, digamos, lo que hemos tratado en años recientes es medir cosas que no tienen un precio de mercado, que no puedes comprar o intercambiar con dinero, y tratar de entender cómo el cambio climático está causando estos daños, por ejemplo, en la salud humana, por ejemplo, también en servicios ambientales o incluso en valores de no uso. Entonces, lo que estamos haciendo, con valores de no uso, pues me refiero a todo lo que son pues valores de la existencia misma de los ecosistemas, el valor lo que valoramos de la misma existencia de las especies hoy en día y en el futuro, ¿no? Una justicia también intergeneracional. Entonces, digamos, lo que estamos haciendo desde la parte de la economía del cambio climático, pues es medir cómo diferentes procesos ecosistémicos están impactando a las sociedades. Lo que he estado investigando recientemente es cómo la gran migración de ecosistemas que se ha dado hacia latitudes más altas y hacia altitudes más altas va a hacer que ecosistemas dejen ciertas fronteras de los países y entren nuevos ecosistemas a otros países en lo que queda de aquí al 2100, y podemos observar cómo pues las comunidades más afectadas son aquellas que dependen más de los servicios, bueno, que dependen más, cuyas economías dependen más de los servicios ecosistémicos, ¿no? Y entonces, pues la idea es todo esto, cómo se puede cuantificar, cómo se puede medir, por ejemplo, el costo social del carbono. El costo social del carbono es, por ejemplo, cuál es el impacto de 1 tonelada más de CO2 emitida a la atmósfera
cuál es el impacto que va a causar hoy en día. Entonces, pues como les decía, esto usualmente se ha medido de manera únicamente cuál tiene el costo del valor, cuál es el costo monetario de esto, pero pues lo que estamos intentando actualmente pues es medir todos los costos del intangible, ¿no? Y pues básicamente también esto tiene un efecto también en la transición energética, ¿no? Y cuando yo pienso en transición energética, también pienso pues en la justicia de los trabajadores que hoy en día están en la industria fósil. Por ejemplo, también con los hechos recientes, pues que han pasado en México, pero realmente esto es algo común en todos los, pues en muchos países de Latinoamérica, pues es que los primeros afectados por la industria fósil son los trabajadores de la industria de la extracción, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, en estos días, pues pasó una explosión en una plataforma de petróleo en el Golfo de México, y pues los primeros afectados, o pues ya hay heridos, ya hay desaparecidos, ¿no? Y entonces, pues básicamente la idea es, de ahí, pues es decir, o sea, ellos tienen que estar como en la línea principal, ¿no? Tienen que ser los primordiales cuando se hable de una justicia transicional. También, por ejemplo, esto también me recuerda como al caso de los mineros de carbón, ¿no? En muchas partes del mundo, pero por ejemplo, pensando en la minería de carbón, pues en Coahuila, o sea, la transición energética también tiene que ver con, digamos, con derechos laborales de los mismos trabajadores, de los mismos mineros, y bueno, como que hay diferentes, digamos, formas en que toma la esperanza climática, ¿no? La esperanza climática puede tomar diferentes formas, y muchas de esas formas son, por ejemplo, alguna de ellas puede ser como, pues, derechos laborales incluso, ¿no? Derechos de vivienda. Ese tipo de, digamos, de cosas que nos darán mayores, una transición, pues, energética mucho más justa. Gracias, Bernardo. Oigan, muy interesantes sus reflexiones. Me gustó porque están todas como interconectadas, pero a la vez también cada uno de ustedes señaló diferentes elementos que valen mucho la pena recoger. Hablábamos, por ejemplo, de la interdependencia de ambos conceptos, cómo se trata de distribuir cargas y beneficios. Me gustó eso que dijo Felipe de la justicia como meta y la transición energética como el camino, o sea, reconociendo esto de que van juntas, de que están muy interrelacionadas. También Tania señalaba un poco que también hay que reconocer que venimos de un desarrollo que es injusto y perverso, y que el concepto puede cambiar, puede ser usado por muchos, y que incluso puede que esté en disputa. O sea, también hay que tener cuidado con las palabras que usamos, como lo que pasó, por ejemplo, con el concepto del desarrollo sostenible, que al final terminó siendo cualquier cosa, y como que lo tuvimos que, ahora necesitamos cambiarlo quizás. Pero muy interesante eso, y al final, como lo que decía Tania también de cómo esto también exige reparación. O sea, tenemos que también, tienen que haber consecuencias para lograr que haya justicia hacia adelante. Eso me parece que es muy, muy importante también. Y la mirada de Bernardo, que también habla sobre una integralidad que significa también integrar aquellos costos que no están considerados, y eso creo que es algo muy importante cuando hablamos de la naturaleza, y que muchos economistas insisten en que la única forma de valorar la naturaleza es ponerle precio, pero realmente no es posible. Así que también me parece súper interesante que estés ahí, Bernardo, avanzando en estudiar ese tema y a ver cómo podemos resolverlo, porque realmente no puede ser que esos costos se queden fuera. Me encantó el concepto de los valores de no uso, de que tiene valor por simplemente estar ahí. Eso me parece que es muy, muy importante. Y creo que están todos muy de acuerdo, bueno, obviamente están súper de acuerdo en todo, pero como algo que claramente está detrás de las reflexiones de los tres, es la importancia de que esta transición y esta justicia sea liderada, o sea, hecha como pensando, diseñando con las comunidades, con las personas que son las más afectadas. Y eso que decía Felipe, de que la percepción de esas personas es clave. O sea, nadie puede venir aquí a decir lo que es justo para esa persona o para esa otra, sino que tiene que haber una forma, una metodología de participación, de lograr como rescatar esas percepciones de justicia, y solo así vamos a poder
construir algo que sea percibido como justo para las personas que han sido históricamente vulneradas. Y así creo que es como la mejor forma en que podemos avanzar. Así que bueno, es como muy esperanzador tener como algunos conceptos muy claros, algunos elementos que compartimos y en los que estamos de acuerdo como para empezar a construir. Bueno, y ahí quedaron algunos elementos importantes que salieron de aquí, que están súper interesantes también, para que podamos seguir reflexionando a futuro. Y ahora vamos a ir con la segunda pregunta, que obviamente está muy relacionada con la primera, y que es, ¿qué se necesita para lograr esta transición? Yo estoy segura que nadie tiene una respuesta única porque no la hay, pero eso es precisamente lo que necesitamos hacer, es reflexionar entre distintos puntos de vista y ir rescatando algunas ideas clave. Así que ahora vamos a partir con Bernardo, después Felipe y después Tania. Así que adelante Bernardo. Y les recuerdo que por favor hagan sus preguntas en el chat y que ojo con el tiempo, ojalá no se pasen de los 5 minutos cada uno. Muchas gracias. Dale, Berni. Sí, gracias. Bueno, pues para mí, digamos, se necesitan dos cosas. O bueno, yo lo que trato de hacer, o se necesitan muchísimas, como dices, pero lo que trato de hacer, pues, se basa en dos líneas, o desde donde yo lo hago, que es una es nombrar y la otra es valorar. Entonces, para valorar algo, primero hay que nombrarlo, y también por eso me dedico a hacer comunicación climática. Comunicación climática que nombre qué es lo que nos mueve. O sea, a mí me encantó, por ejemplo, que este primer ejercicio es, nombra por qué estás aquí. ¿No? Entonces, o sea, el escribir esas palabras, el imaginarse el mundo que queremos lograr, pues es el primer paso para defenderlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, entonces eso es lo que hago desde la parte de comunicación climática y lo que hacemos desde colectivos que tratamos de nombrar de manera diferente o de tratar de comunicar a través de pues podcast, cambiar la narrativa, ¿no? Videos, incluso TikToks, memes, cómo estamos nosotros viendo y cómo nombramos esos valores. Porque básicamente, pues a nivel, digamos, de política climática, ya a nivel federal en los diferentes países, pues se valora únicamente lo que tiene precio de mercado, ¿no? Pero entonces si nosotros empezamos a nombrar y a nombrar y a nombrar más cosas que para nosotros tienen valor, vamos a empezar a ver que digamos, este precio que le estamos poniendo, este impuesto al carbono, este precio a los permisos de emisiones de CO2, pues están infravalorados, porque solo toman en cuenta una parte del universo de valores que tenemos, ¿no? También algo muy esencial que tenemos hoy en día es que solo un sistema de valores éticos permean las negociaciones climáticas, solo hay un sistema de valores con el cual diseñamos política de mitigación, política de adaptación, y ese es el sistema de valores del utilitarismo, ¿no? Que pues es una rama que dice el mayor bien para la mayoría de las personas. Entonces, ¿qué pasaría si empezamos a pensar, pues que tenemos una diversidad de valores, de sistemas de valores éticos, cada uno de nosotros? Hay sistemas que no puedes, o sea, en el cual tú no puedes sopesar costos y beneficios. Hay sistemas en los cuales los costos son en una dimensión totalmente ortogonal, o sea que ni siquiera se cruza con los beneficios. O sea que tú dices, yo no daría por nada, sacrificaría esto. Pero hay quienes, o sea, sí, o sea, pero digamos, no estamos acostumbrados a pensar en, no, o sea, es que sí, tiene que tener un precio, nada más dime cuál es. Pues no, o sea, hay veces en que estos sistemas de valores nos dicen que hay cosas que no son intercambiables. Y entonces aquí, digamos, un poco regresando pues a la parte que les contaba y un poco empezando pues a entrar en diálogo también con los demás panelistas, también con lo que decía Felipe de la justicia espacial, pues también es importante nombrar lo que valoramos. Y aquí me regreso al caso de los mineros, que muchos están ubicados, la minería de carbón está ubicado en los desiertos, que el tipo de pensamiento occidental dice, pues los desiertos no hay nada, ¿no? O sea, casi que desierto es un sinónimo a no hay nada. Pero entonces, si las personas que viven en el desierto nos comparten cómo a través de su cosmovisión, de su sistema de valores, cómo a través de sus ojos ven el desierto y nos pasan una película, unos memes, unos podcasts, hacen historias que nos digan qué pasa en los desiertos, pues entonces vamos a darle poder a la justicia espacial, ¿no? Y no los vamos a ver como zonas de sacrificio, donde podemos hacer minería porque pues, no hay nada en el desierto. Y esto es importante porque también va a empezar a pasar, por ejemplo, con la minería de mar profundo, que ya está empezando a pasar.
¿Qué hay en el mar profundo? No hay nada más que nódulos polimetálicos, muy importante para las baterías, por eso hay que sacarlos. Pero no, o sea, para muchísimas personas en el mar profundo valoramos que haya ahí un pulpito, que haya ahí un gusano todo raro, todo hermoso, todo de otro mundo, y valoramos que exista, a pesar de que no nos dé un valor utilitarista, valoramos únicamente su existencia. Entonces, pues hasta ahí me quedo. Gracias. Muchas gracias. Dale, Felipe. Súper. Sí, muy interesante. Me voy a referir también a algunas cosas que estaba diciendo Bernardo. En general, en este mismo tema de la justicia espacial, cualquier cosa puede ser un desierto también. O sea, a nosotros nos pasa que al sur de Chile, la Pampa Austral para muchos es un desierto en el sur. Y estamos viendo que en el fondo, a propósito de esta transición, se están generando verdaderos procesos de territorialización, donde antes no había nada, ahora una industria se quiere poner, y nos damos cuenta que en verdad esto es muy importante para todo el paisaje austral, o que por aquí pasan caminos de migración de aves que están en peligro de extinción, etc. Entonces es muy interesante también poner esas perspectivas. Yo en particular, sobre qué es lo que se necesita para lograr esta transición, ahí, y me agarro también de algo que decía Tania, hay que distinguir entre aquello que va a ocurrir, queramos o no, y aquello que nosotros podemos hacer y conducir. Entonces, podríamos decir que la transición ecológica, como este cambio medio dialéctico entre los sistemas naturales y los sociales, va a ocurrir igual. Nosotros ya cambiamos los ecosistemas, ya vivimos en el antropoceno y nos está afectando a nosotros. Y las industrias, algunas de las actividades productivas que están transitando, no están transitando necesariamente con una agenda restaurativa, podríamos decir, sino que están adaptando sus modelos sociotécnicos para poder sobrevivir en este nuevo mundo que está cambiando. O sea, no necesariamente son una solución, sino que están adaptándose para poder seguir haciendo más o menos lo mismo en este nuevo contexto. Entonces, lo que se necesita para una transición justa, y esto no lo digo yo, sino que en el fondo es lo que me ha tocado vivir a propósito de mi trabajo con organizaciones y comunidades que viven en casos de injusticia ambiental, lo que yo más he escuchado que se repite son pensar y alcanzar y trabajar para tener sistemas restaurativos. O sea, no sistemas que se adapten para poder seguir haciendo lo mismo en el nuevo contexto, sino que realmente hay un cambio en el engranaje que nos permite empezar a recuperar algunas de las cosas que se han ido degradando. Hay cosas que no vamos a poder recuperar, puede ser, pero hay mucho que se puede hacer si es que logramos avanzar a sistemas restaurativos. Para eso, y esto también tiene que ver con lo que estaba hablando del desierto, para tener sistemas verdaderamente restaurativos tenemos que tener buenas líneas de base, y no me refiero solamente a líneas de base de componentes naturales, pero hay muchas comunidades que saben que tienen que transitar, pero realmente no saben desde qué están transitando. No tienen la información de cuál es la contaminación que existe en su aire, en su suelo, en sus mares, etc. Entonces, hay una parte que pareciera ser que a veces olvidamos, como que tenemos toda la información necesaria para saber hacia dónde transitar, y lo cierto es que no, todavía tenemos como brechas importantes de monitoreo, de información que existe pero que no le llega a las comunidades. Entonces no tenemos esta percepción de la cual habla Bernardo, de estas distintas valoraciones de un fenómeno que puede parecer súper objetivo, pero que realmente es parte de la cosmovisión de ciertas comunidades. Entonces hay una parte importante de información que todavía tenemos que seguir trabajando si es que realmente tenemos esa ambición. En este mismo tema también de que la justicia no responde a indicadores objetivos siempre, sino que también a la percepción de las personas, es necesario considerar no solamente procesos de participación ciudadana, que es necesario, pero que muchas veces nos dan ciertos como fotografías de un momento en específico. O sea, yo le pregunté a toda esta gente en un momento de su vida qué opinaba de esto, y esta es su respuesta, y con esto seguimos produciendo 50 años. No. Necesitamos realmente modelos de gobernanza que sean más o menos permanentes y robustos, y que sean multiactores, o sea, que sean organismos que siempre estén haciéndole seguimiento a
las políticas de transición, a las políticas ambientales, porque realmente para poder medir todas esas como distintas dimensiones de los avances y no quedarnos con lo que se respondió en una consulta pública, lo que se respondió en un taller particular. Y eso es un desafío tremendo porque tenemos sistemas sociales cuyo tejido social está roto. O sea, esta restauración no es solamente ecosistémica, es también social. Es que la gente vuelva a tener la confianza en algunos de sus gobiernos locales, que vuelvan a tener la confianza en que los procesos participativos tienen un sentido y que no son solamente un proceso para legitimar una posición. Entonces, es un proceso largo, pero que yo creo que también está mucho más claro que es necesario, como modelos participativos permanentes en el tiempo que permitan tener a la comunidad más que un representante, una instancia para poner su voz. Porque sabemos además que en el fondo, no porque tengamos una mesa que tiene la misma cantidad de representantes de un gremio o representantes comunitarios, eso es un lugar en que haya una igualdad de poder. O sea, como las asimetrías existen y tenemos que tomar medidas adicionales si queremos que realmente la voz de todos los actores sea escuchada. Esas son algunas de las cosas que yo creo que son necesarias para comenzar y continuar. Muchas de ellas ya se están haciendo. Gracias, Felipe, buenísimo. Les quiero pedir, por favor, que tengan cuidado con la rapidez de sus palabras, porque tenemos interpretación, así que hay que tener ahí empatía con la interpretadora. Tania, por favor. Sí, yo retomo lo que dijo Bernardo y también Felipe, en el sentido de que la transición energética, en realidad lo que nos exige es tener esta mirada integral, esta mirada holística de la transición, en términos de la diversidad de factores, como han mencionado, pero también la diversidad de actores y relaciones que significa el generar este proceso de transición, ¿no? Y estas relaciones significa también esa transformación de las relaciones sociedad-naturaleza, sociedad-madre-tierra, pero también la reconfiguración de las relaciones sociales, el construir tejidos sociales, el recuperar el concepto y la práctica de la comunidad, el poder tomar decisiones pensando también en el otro, en los otros, en las otras. Un aspecto central en estas relaciones es cómo se genera también y se exige la redistribución del poder, las formas alternativas de gestión y de gobernanza de la energía, y esto tiene que ver con la recuperación de la energía como un derecho, no como una mercancía, ¿no? La mercantilización de la energía es lo que ha generado este sistema energético perverso que simplemente busca la ganancia y no la satisfacción de las necesidades energéticas de la gente. Esto que decía Felipe, el diálogo, pero el diálogo constante, el generar realmente procesos de diálogo, de aprendizaje, de escucha de las poblaciones es clave en el proceso de transición, porque estas transiciones también pueden ir generando cambios en sentidos contrarios a los que habíamos definido, a los que se había planificado. Entonces creo que es importante el mantener estos procesos constantes de diálogo. Otro aspecto es la generación de la energía que respete los derechos de los pueblos indígenas, de la madre tierra, de los territorios. Esto significa, va a constituir una resignificación de la energía como bien común, ¿no? Más allá de lo que es simplemente el componente técnico, la cobertura, la electricidad, la energía es todo finalmente. Y la energía tiene que vincularse con lo que es alimentación, tiene que vincularse con lo que es el agua, tiene que vincularse con lo que es territorio, tiene que vincularse con esto que Bernardo nos decía, con estas distintas formas de valorar nuestros sistemas, nuestros ecosistemas, nuestros territorios, nuestros mundos. Tiene que ver con cuestiones éticas que alimentan y que nos dan sentido también a lo que es el proceso de transicional. Tiene que ver también repensarnos como productor y como consumidores. No solamente mirar a la población de a pie como consumidores, sino también con capacidades de producir y producir energía que es mucho más amigable desde lo local, pero además vinculado también con lo que son las economías transformadoras. La transición energética es capaz de generar también economías distintas, nuevas economías que sean posibles en este escenario. Otro aspecto importante tiene que ver con estos procesos sí participativos,
pero en toda la cadena de la energía, ¿no? No solamente que utilicemos a las poblaciones, a los territorios para hacer talleres participativos donde al parecer les consultamos, pero en los hechos no los tomamos en cuenta, ¿no? Sino es un proceso participativo efectivo de construcción de lo que son mecanismos de participación, pero en toda la cadena de la energía, desde lo que es la planificación hasta lo que es el consumo final de la energía. Tiene que ver con incorporar también este concepto de prosumidor, ¿no? El que es capaz de producir y consumir energía, pero de manera responsable, sin atentar contra los derechos de los otros, con justicia socioambiental participativa, cooperativa y de transición socioecológica. Tiene que ver también con la democratización de la energía, y ahí obviamente entra también el tema participativo, que no solamente va en torno a lo que es información y conocimiento en torno a la energía, que es central que se vayan generando esa información, que se vaya incluso socializando lo que es la información que se va generando, cambiar los lenguajes de diálogo en torno a lo que es la energía, la transición energética, sino también tiene que ver con la democratización de la toma de decisiones con relación a la energía. Esta soberanía energética pasa también por la participación efectiva de los actores, y esta soberanía energética no puede ser concebida sin una soberanía hídrica, alimentaria y territorial. La dignificación del acceso a la energía es un factor central en este proceso de transición energética. Son desafíos, nadie tiene la receta para la transición, va a responder a los contextos, a los actores, a distintos factores, pero lo que sí hay que tomar en cuenta es que debe ser participativa, debe responder a las necesidades de la población y debe generar un proceso de transformación sistémica. Muchas gracias, Tania. Buenísimos los aportes, me gusta mucho cómo todos generan como ideas distintas, pero también se encuentran bastante. Creo que de nuevo nos encontramos en el tema de la participación, y no solamente participación, sino que una participación constante, un seguimiento que esté siempre ahí, o sea, que no sea solamente de una vez, sino que realmente se pueda recoger lo que está pasando con las personas y sobre todo las que han estado históricamente vulnerables. Así que eso es algo que definitivamente es muy necesario para alcanzar la justicia climática, la transición energética justa, y claramente si al final esas son las personas que están también trabajando para lograrlo, así que ahí también hay algo de esperanza. Me gustó mucho lo que decía Bernardo también desde su background más audiovisual, me imagino que también tiene que ver, porque esto tiene como que ver con el lado artístico, del valor de las palabras, ¿cierto? De poder identificar esos valores que no tienen valor económico, porque eso es una verdad como casi mágica, que las palabras hacen realidad. Entonces uno cuando identifica también va como construyendo esa realidad, que me gustó mucho esa reflexión, Berni. Y lo que decía Felipe también me gustó mucho, de que ya que la transición se viene, eso es una realidad, incluso se viene por las fuerzas del mercado, pero tenemos que lograr como subirnos a esta ola que ya viene y lograr algo muchísimo más que una simple transición más de lo mismo. Y en ese sentido, claro, hay que ser más ambiciosos, y yo siento a veces que este es el momento que tenemos, hay un momento de cambio que se está abriendo como nunca antes, y es ahora o nunca que tenemos que lograr el cambio que realmente necesitamos para que no terminemos con lo mismo otra vez. Y también me pareció muy valioso lo que dijiste de la necesidad de una línea de base, eso es como que nos da un punto de partida de dónde empezar a trabajar, y algo que quizás en nuestros países sobre todo, donde hay tantas necesidades, quizás se ha hecho menos aún que en esos países más ricos en el norte. Finalmente me gusta mucho, Tania, tu mirada muy holística e integral. No podría estar más de acuerdo con esa situación, como hay que reconocer esta diversidad de situaciones, de actores y relaciones, que al final es también lo que nos da la necesaria como creatividad que se necesita para lograr llegar a estas soluciones que son las soluciones reales. Y obviamente todo eso de ver la energía como un derecho y no como una mercancía, y ahí también entra todo el tema de la generación distributiva, que parece tan esperanzador, que nosotros en AIDA a veces lo vemos como qué rico trabajar por lo que sí queremos y no estar siempre negándonos a los proyectos que nos parecen mal. Y eso de lograr energía que es soberana, que le pertenezca a las comunidades, a la gente, a las familias, a las municipalidades, me parece que es un lugar donde podemos realmente trabajar felices, porque estamos por fin empujando el cambio que sí queremos ver. Así que bueno, vamos ahora entonces a la tercera pregunta, que es ¿con qué herramientas contamos para conseguir esta justicia climática? Y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio interactivo
le vamos a poner un link en el chat que ustedes pueden ingresar y a una de estas nubes de palabras. Entonces la idea es que el público también incluya sus herramientas, ojalá en 1 o 2 palabras, y con eso después vamos a poder ver qué está pensando el público sobre cuáles son las herramientas con las que contamos para conseguir esta justicia climática. Así que vayan a la nube, mientras tanto escuchamos en este orden a Tania, Bernie y Felipe. Así que Tania, adelante. Okay, gracias. Sí, creo que una de las herramientas para la justicia climática que es central es la palabra que tú mencionaste al iniciar, que es la esperanza. Creo que sin esperanza no podríamos ser capaces de construir esa justicia climática. ¿Cómo? ¿Y qué usamos para la construcción de esa justicia climática? Creo que un aspecto central es reconocer la importancia del rol de la sociedad en el proceso de la construcción de la justicia climática. Es decir, el rol protagónico, pero de transformación hacia la justicia climática a partir de lo que son estos procesos de transición energética justa. Una herramienta también fundamental es cuánta información, conocimiento, cómo construimos lenguajes realmente incluyentes en la discusión de la justicia climática, en la construcción de propuestas y en la construcción de lo que son procesos transicionales. Tiene que ver también con el fortalecimiento de las narrativas sociopolíticas, escuchar, el poder realmente recoger lo que son las propuestas, las preocupaciones, pero también las ilusiones que tienen los actores sociales en los territorios para ir construyendo estas y que están alimentando estas narrativas sociopolíticas. Este punto de encuentro entre colectivos, colectivos de acción, movimientos sociales, la academia, redes, que hoy están discutiendo la transición. No me acuerdo si Felipe decía, pero no es lo mismo hoy hablar de transición energética, de hablar de justicia climática hace unos cuantos años. Hoy está presente en el día a día estos dos conceptos, y creo que eso hay que recoger también como esperanzador y como una herramienta importante. El mayor involucramiento y acción de diversidad de actores, y ahí recupero lo que es la participación de las mujeres. Las mujeres han sido excluidas de lo que ha sido la transición energética, de lo que es la toma de decisiones con relación a los territorios, pero sin embargo han sido defensoras de lo que es la vida, los territorios, la energía, los bienes comunes de los territorios, y creo que las mujeres son actores claves, igual que los jóvenes y los pueblos indígenas en esta construcción, y creo que esa es una herramienta importante, el visibilizar, pero dar protagonismo y darle la palabra o devolverle la palabra a estos actores que han estado marginados. El trabajo en red, la articulación en defensa de la justicia climática, creo que también es una herramienta que hoy cobra de pronto mayor relevancia. Creo que este trabajo en red está dando también sus frutos en términos de la construcción de la justicia climática. Las alternativas construidas desde los territorios, desde los espacios locales, de respeto de lo que son los territorios y de la madre tierra, creo que también nos da esperanza de que otros mundos son posibles, otras formas de vida, otras culturas de vida son posibles. Las experiencias de transiciones productivas, energéticas y alimentarias justas que se dan día a día en los territorios y que muchas veces nos tapamos los ojos y no somos capaces de ver, de aprender y de realmente de amplificar y transformar a partir de estas experiencias. Comunidades de aprendizaje para la transición energética y la justicia climática, o iniciativas de escuelas, por ejemplo, de fortalecimiento para la transición energética popular, desde lo que es la educación popular, cómo se puede ir construyendo realmente lo que es la transición y lograr alcanzar justicia climática. Generar, por ejemplo, observatorios. Nosotros tenemos una experiencia que luego les voy a comentar de un observatorio, por ejemplo, de justicias e injusticias energéticas, que nos permite tener realmente diversidad, o más bien visibilizar la diversidad de herramientas que tenemos para la justicia climática, que nos da esperanza, pero al mismo tiempo nos da el desafío de asumir la responsabilidad para poder realmente construir estos escenarios, estos territorios, estas sociedades y estos ecosistemas mucho más seguros, sanos,
sostenibles y que permitan realmente incluir a diversidad de actores. Gracias, Tania. Bernie. Sí, muchas gracias, estoy de acuerdo y es genial ver aquí sus aportaciones, sí, me inspiran también para hablar de muchas cosas, pero les voy a hablar pues desde la ciencia, ¿qué tenemos que aportar las ciencias climáticas y las ciencias económicas como herramienta para la justicia climática? O sea, si estuviéramos, digamos, hablando hace pues 30 años del tema, pues la herramienta principal sería un modelo computacional climático de la atmósfera, en el cual nos pudiera decir qué tanto se va a calentar qué parte, qué tanto va a cambiar la lluvia en algún lado, etcétera, etcétera, ¿no? Herramientas computacionales para conocer cómo la física del clima va a cambiar. La crisis climática actual ya no es un problema físico, es un problema ya social. Digamos, la física, de una u otra manera, pues ya tenemos esa parte resuelta. Y entonces ahora, ¿cómo entran estos modelos computacionales que seguimos teniendo, que son modelos con los que trabajo día a día? Pues entran en cómo nos pueden servir como herramienta para que la física del clima interactúe con la sociedad. Y son de las partes, y esto es de lo que hacemos día a día en mi laboratorio, y es una de las cosas que les contaba, ¿no? En la cual podemos modelar el planeta Tierra en una computadora, aspectos de cómo van a cambiar cosas como, por ejemplo, los ecosistemas. Nosotros tenemos en cada puntito del planeta Tierra cuál es el ecosistema hoy en día, y debido al cambio climático, cómo esas plantas van a buscar temperaturas más frías, entonces van a subir hacia el norte o bajar hacia el sur, se van a ir del Ecuador, y entonces encima le podemos poner nosotros un modelo social, de entonces qué personas había en cada uno de las locaciones donde, por ejemplo, las plantas y los ecosistemas se están yendo, y esas personas cómo se relacionaban con ese ecosistema y qué cosas podrían estar perdiendo y qué ecosistema van a recibir a cambio, ¿no? Y qué cosas podrían estar ganando. Entonces yo creo que es responsabilidad desde las ciencias climáticas y desde pues de lo que hacemos en la academia, poner ya a interactuar nuestros modelos para proveer mejores respuestas, para que sean una herramienta para la adaptación y mitigación. Y aquí esto me hace dialogar con otra herramienta, ¿no? O sea, que es pues cuál es una herramienta también hacia la justicia climática, pues es también la empatía, ¿no? Si nosotros contamos con, por ejemplo, estos modelos que me dicen, bueno, pues tal país o tal sociedad va a recibir este nuevo tipo de ecosistema debido al cambio climático, con empatía, con cooperación, podemos voltear a ver qué sociedades en el pasado tenían ese tipo de ecosistema y cómo interactuaban con él para poder compartir saberes, para poder adaptarnos mejor, ¿no? O sea, creo que eso es algo esencial. Los ecosistemas, la diversidad biológica, los factores físicos del clima, pues no tienen fronteras como los países, y básicamente van a estar pues pasando estas fronteras, y la idea aquí es cómo compartimos saberes, cómo somos empáticos con las demás personas y podemos compartir esos conocimientos de cómo convivir mejor, ¿no? Entonces, pues me quedo con esas dos desde la parte de modelos computacionales de la ciencia y desde la parte de empatía y compartir saberes. Gracias, Bernie. Me encanta esa visión. Felipe. Muchas gracias. Sí, yo también, en esto que hemos venido hablando sobre la necesidad de que esta transición se haga con las personas y para los intereses realmente de aquellos que lo necesitan, las herramientas las herramientas que traje a esta conversación son súper concretas y tienen que ver con eso, son casi que herramientas institucionales, pero también haciendo un poco eco de lo que decía Tania y Bernardo, como desde algo más previo, más holístico, vamos a necesitar, para que las soluciones sean efectivas, vamos a necesitar de que un paraguas importante sea la solidaridad, un poco relacionado con lo que decía la empatía que señalaba Bernardo. Solidaridad no en el sentido de entregar algo sin esperar recompensa, pero sí con esta idea de que tenemos que redistribuir los esfuerzos de acción climática y de protección frente al cambio climático, porque realmente si no lo hacemos desde una
cooperación y solidaridad internacional no lo vamos a poder lograr. Y yo creo que es lo que se ha venido empujando cada vez más, pero hoy creo que esa solidaridad afortunadamente está siendo ya no solamente entre estados, sino entre comunidades que habitan en distintos países que están, como decía Tania, articulándose y uniéndose cada vez más frente a estos desafíos. Respecto de las herramientas muy concretas que traje a colación, creo que el Acuerdo de Escazú va a ser una herramienta muy importante para América Latina y el Caribe, que todavía no tiene tan explorada su faceta climática, y es normal porque está recién instalándose, pero creo que ha sido muy nutritivo para el debate de la participación, que la participación sea parte de una triada entre acceso a la información y acceso a la justicia. O sea, como de nada nos sirve participar si no tenemos información oportuna y en el lenguaje simple que necesitamos, y tampoco nos sirve de nada si es que no nos van a escuchar y no tenemos ninguna herramienta para que nos escuchen. Entonces, ha sido muy nutritivo ampliar eso, y también que se necesitan a los sectores de los gremios y quizá los sectores productivos hablan mucho de las condiciones habilitantes. Una condición habilitante para la participación es que nos sintamos seguros, y también creo que traer a los defensores ambientales como una condición mínima para que exista participación y democracia y su seguridad ha sido súper importante. Y también hago alusión también a una pregunta que salió en el chat respecto de qué hacemos para que los gobiernos le den prioridad a estos temas y no solamente a este como crecimiento infinito y constante. Yo al menos soy un convencido de que parte importante de las soluciones que vamos a tener que pensar y que estamos pensando, como son locales, requieren de un empoderamiento verdaderamente de los gobiernos locales como actores clave en la solución. Porque la brecha de poder y de comunicación y de discurso entre un actor afectado local en estado de vulnerabilidad importante y un ministro o un agente del gobierno central es mucha. Los gobiernos locales, si bien no siempre son un aliado en todas las luchas, depende mucho cuáles son, hay también intereses que a veces coaptan ese tipo de gobiernos, pero en general tienen o debiesen tener una realidad mucho más aterrizada del problema, y cuando se genera una articulación entre comunidad empoderada y articulada y gobiernos locales, yo he visto al menos que pasan cosas asombrosas. Entonces, obviamente es un desafío importante porque hay muchos también, probablemente los gobiernos locales de aquellos territorios que están sufriendo más las consecuencias, tampoco tienen las herramientas para contraponerse a intereses que muchas veces son de escala nacional. Pero creo que son actores que a veces son no lo suficientemente valorados en términos a las soluciones de las cuales tienen que ser parte también. Y creo que eso es algo importante en esta nueva gobernanza que queremos generar. Estas gobernanzas permanentes van a requerir de un diálogo permanente con los gobiernos locales también, no solamente con los gobiernos a nivel nacional, que muchas veces no tienen las herramientas también para ver el problema en toda su complejidad local. Y también algo que muchas veces se deja de lado es que la digitalidad que nos entregó y esta facilidad de lo que estamos haciendo ahora, de que básicamente estemos teniendo esta conversación personas que están basadas en distintos lugares del mundo, es una herramienta a la cual le hemos sacado provecho, pero que tengo la sensación de que estamos recién viendo las bondades de esto, sin perjuicio que también tiene una faceta de la cual hay que preocuparse, y es que no toda la gente tiene las mismas capacidades para acceder a Internet y la misma cercanía con las herramientas digitales, pero ha sido un catalizador importante, creo yo, de comunicación de comunidades a escala internacional, y en este diálogo constante que tenemos que mantener, yo he visto que ha sido una solución o una herramienta, una válvula de escape para muchas cosas que antes realmente tenían diálogo una vez al año porque era la vez que se podía ir presencialmente a los lugares. Y por último, creo que hay que considerar un montón de herramientas innovadoras democráticas que están surgiendo en los lugares. Aquí en Chile estamos viendo el emerger de las primeras asambleas ciudadanas climáticas,
como herramientas participativas que van más allá de la consulta. Y que realmente no existe capacidad instalada para hacer esto. Lo que está ocurriendo son pilotos de estas instancias democráticas que vamos a ver cuáles van a ser sus resultados y vamos a ver cómo se van perfeccionando, pero creo que hay un poco de inercia en las metodologías que tenemos para la participación ciudadana que tenemos que romper, sobre todo si queremos llegar a soluciones un poco más integrales, porque en general con las herramientas que utilizamos usualmente llegamos siempre a respuestas muy parecidas y a respuestas que son muy parciales respecto de una visión del mundo, haciendo eco un poco a lo que decía Bernardo, y que creo que la integralidad en la comprensión del problema y de las soluciones requiere también de metodologías que permitan tener conversaciones más integrales también. Así que mi recomendación es a seguir potenciando toda aquella metodología de participación que vaya más allá de la consulta y ir viendo cómo vamos avanzando también en que la gente se vaya empoderando de su rol en la toma de decisión climática y en la democracia ambiental en general. Gracias, Felipe. Aquí tenemos una hermosa nube de la esperanza. Miren la cantidad de ideas que aparecieron aquí. Realmente muy hermoso. Muchas gracias a todos por su participación. Y sí, en el chat también está saliendo una cantidad de ideas y comentarios maravillosos que creo que se está cumpliendo muy bien esto de un webinar que estuviera como anclado en la esperanza, que de repente se nos olvida, pero está ahí. Eso está súper, súper claro. Y recogiendo un poco lo que decían los panelistas en esta última pregunta, antes ya la pregunta de cierre, hablamos de la esperanza, de la importancia de la información y el conocimiento, de la articulación, del involucramiento de las mujeres, de la información, de las escuelas, del observatorio. Salió también una idea maravillosa de parte de Tania. Bernardo nos habló de las herramientas computacionales, de la importancia de la empatía, de la participación y el conocimiento local, y Felipe también habló de un valor parecido a la empatía, que es la solidaridad, y cómo ya está sucediendo el acuerdo de Escazú, que es una evidencia de que algo está pasando y de que las cosas sí hay también por dónde seguir trabajando, y la importancia de potenciar a los gobiernos subnacionales, ¿cierto? A las municipalidades que están más cerca de la gente, y que volvemos al punto que quizás ha sido lo que más ha salido hoy día, diría yo, que es la importancia de lograr una participación y no cualquier participación. Y ya los tiempos creo que dan para que podamos esperar que ya empecemos a tener metodologías mucho más innovativas y creativas también. Creo yo que la creatividad es un valor súper importante que también vale la pena tener siempre en nuestras luchas como activistas desde cualquier punto de vista. Y bueno, nos quedan solo 15 minutos, entonces ahora les cuento. El cierre es de esta forma. Vamos a hacer la última pregunta, que es pedirles que nos compartan cada uno un ejemplo de un proyecto de éxito en el sentido de transición energética justa y justicia climática. Luego vamos a tomar un par de preguntas, no vamos a alcanzar a tomar muchas lamentablemente, y vamos a tener como cierre, la guinda de la torta de esta serie de webinars. Vamos a tener a Anna Siderstaff, que ella es la directora ejecutiva adjunta y directora financiera de AIDA, una persona que yo admiro muchísimo. Ella es la persona que más años lleva en AIDA, así que va a ser muy interesante escuchar de ella las palabras de cierre. Así que vamos primero, brevemente, si cada uno de ustedes puede compartir un ejemplo que a ustedes les guste, un caso exitoso, partiendo por Felipe, luego Tania y Bernardo. Dale, Felipe. Muchas gracias, Florencia. Sí, me encantó esta pregunta, principalmente, obviamente, porque nos lleva a pensar en la esperanza, pero porque muchas veces los casos exitosos son separados de aquellas comunidades que lo hicieron posible. Entonces, en el fondo, el caso que yo voy a decir es un caso que pareciera ser que fue una iniciativa del gobierno, en el cumplimiento de sus compromisos climáticos, etcétera, que lo es, en cierta medida. Chile hoy tiene un plan de descarbonización al 2040, que creo yo y creen varios que todavía sigue siendo tarde, pero tenemos una fecha, y eso es algo que antes no teníamos, y no podemos negar que es una subida de ambición bastante importante. Y esto se hizo cuando Chile fue presidencia de la COP, en la COP que finalmente se llevó a cabo
en Madrid, y en el fondo era una manera de posicionarse como un líder climático y decir, miren qué ambición más grande tengo. Y lo cierto es que el posicionamiento de las termoeléctricas como industria que tenía una importancia climática, pero también que era una de las principales industrias asociadas a las zonas de sacrificio en Chile, a las zonas que concentran la mayor cantidad de industrias, fue un trabajo de años de las comunidades territoriales que viven en esas comunas, de un montón de organizaciones ambientalistas que hicieron una campaña que se llama Chao Carbón para que eso se posicionara. Y lo cierto es que hoy todo el mundo sabe cuáles son las zonas de sacrificio, todo el mundo sabe que las termoeléctricas son una de las industrias emblemáticas de sus territorios, y si es que se logró proponer esta propuesta como una de las más ambiciosas, fue porque las comunidades marcaron la pauta de que eso era lo que había que hacer, y esa era la ambición más grande. Por ahí había que partir. Y entonces, para mí siempre ha sido un triunfo muy ciudadano, y que la ciudadanía es la misma que está todavía abogando porque se continúe especificando aún más, que hay una calendarización aún más detallada de la que existe hoy en día, que se incluyan medidas de transición justa, etc. Pero este avance, que podría ser como una excelente política pública, lo cierto es que es una excelente respuesta a una demanda de años, y que costó años posicionarla, y costó años asociarla a aspectos climáticos también, y no solamente aspectos territoriales. Así que, si bien queda mucho por avanzar en la política de descarbonización en Chile, y sobre todo para que sea una transición justa y que los territorios tengan una voz en lo que va a pasar después de esa descarbonización, creo que lo cierto es que es un triunfo de la sociedad civil articulada, tanto de comunidades que están pensando a nivel internacional, nacional y local, que era lo que había que hacer para dar un mensaje importante de que queremos cambiar y que queremos dirigirnos a otra dirección, y que por suerte, no por suerte, pero gracias a eso, quedó consolidado en una política pública. Y hasta el día de hoy, los defensores de que esa política se implemente y los principales fiscalizadores de que no está avanzando lo suficiente, etcétera, siguen siendo las mismas comunidades que forjaron esa narrativa. Así que yo quería rescatar eso, y como realmente rescatar eso como un logro ciudadano, que muchas veces pareciera que es un logro como de nuestro Estado, pero realmente tiene una base súper ciudadana en su corazón y en su gestión. Eso. Ay, gracias, Felipe. Me llega. Tania, por favor. Sí, bueno, yo les voy a contar una experiencia en torno a la Red de Transición Energética Popular, que es una iniciativa de 3 redes a nivel de América Latina. Uno es el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia, donde la universidad es parte, en Bolivia. Otro es el Foro de Mudanzas Climáticas y Justicia Socioambiental de Brasil. Y el tercero es la Red del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático del Perú. He decidido tomar esta experiencia porque ha sido realmente una experiencia muy interesante, donde se ha ido generando un trabajo colaborativo, pero además de puesta en acción de todo lo que, varios de los puntos más bien de los que hemos estado tocando ahora, ¿no? Uno es, esta red surge a partir de dialogar con actores de los 3 países para tratar de entender la transición energética desde el imaginario, desde la percepción de los actores sociales. Y esto ha inspirado todo un proceso de generar cuáles deberían ser los desafíos en torno a las redes, que surjan desde las comunidades y que alimenten lo que es este reto de ir contribuyendo, ir construyendo de manera colaborativa, en trabajo articulado de red, lo que es la transición energética, justa popular, pero también lo que es la justicia climática. Y esto ha generado varios de los puntos que he estado mencionando durante este diálogo. Uno es precisamente esto de lo que les contaba. Ya está construido, se va a lanzar el observatorio
de transición energética popular como parte de esta red, donde este observatorio no solamente visibiliza y mapea lo que son estas experiencias de transición energética, y aquí invito a todos los participantes de este webinar a que si ustedes tienen información de experiencias de justicias o de injusticias energéticas, que puedan, les vamos a pasar a ir a Florencia los links para este observatorio, que puedan ir nutriendo. Este no es un observatorio de la red, es un observatorio colectivo, es un bien común que todos podemos utilizarlo para visibilizar realmente todas estas experiencias que desde lo local están construyendo alternativas, pero que también requieren el visibilizar todos esos riesgos que están en torno también a la transición energética, y eso es lo que queremos destacar. La transición energética puede ser también una amenaza para los territorios si es que esta transición no busca realmente construirse de manera justa, popular, inclusiva y que permita realmente una participación comunitaria. Además del observatorio, hay una escuela de formación en transición energética que utiliza el observatorio como herramienta para lograr realmente socializar, para lograr generar información y generar conocimiento que nutra las narrativas de los pueblos, y tiene un componente vinculado con herramientas para la transición energética popular, en el sentido de que también tenemos que generar comunidades de interaprendizaje que puedan integrarse, que puedan colaborar para ir construyendo estos procesos distintos. Y todo estos componentes que hacen a la red de transición energética popular están vinculados con ir generando herramientas también, insumos, recuperar narrativas para ir generando procesos de incidencia social y política, porque esto es lo único que nos va a permitir realmente, desde lo que es la incidencia social, construir realmente mecanismos, generar herramientas para ir generando estas transformaciones de cara a construir estas hojas de ruta hacia lo que es la justicia climática a partir de lo que es el fortalecimiento de la transición energética justa y popular. Eso quería contarles. Ahí estamos hace ya 3 años trabajando con la red, e invitar a todas las personas que tengan interés a ser parte y contribuir a fortalecer realmente un proceso que está pensado para la gente, con la gente, y que está pensado para respetar y para ir poniendo en práctica el respeto a los derechos de la madre tierra, de los pueblos indígenas y de los territorios. Gracias, Tania. Me parece muy interesante, definitivamente lo vamos a seguir y vamos a compartir en seguimiento a este webinar. Ahora, Bernardo, te voy a tener que pedir que seas muy breve porque estamos con el tiempo justísimo para ya dar el cierre. Sí, pues bueno, nada más un caso de éxito muy local al cual hemos estado cercanos desde nuestra plataforma Planeteando, es en el pueblo de Barroterán, Coahuila, un pueblo minero que primero ganó, pues, digamos, una batalla contra la narrativa de extracción, de que la minería es buena, la minería te trae progreso, la minería es la que te da de alimentación. Entonces los jóvenes ganaron pues esta, digamos, batalla contra esa narrativa y decir, no, o sea, la minería nos causa a nosotros mucha muerte y también al planeta, ¿no? Y entonces después de ganar esa batalla, pues también se ganó un poco más, o está en proceso de, digamos, los jóvenes de la región carbonífera de Coahuila están en un proceso también material, en que ahora en lugar de extraer carbón, están plantando huertos y están, digamos, extrayendo vida. O sea, de lo que antes se extraía muerte, ahora ahí está floreciendo la vida, ¿no? En Barroterán. Entonces, pues, hay cosas muy interesantes que contar eso, y pues síganos en Planeteando. Vamos a tener varias cosas, varias formas en que vamos a contar esta historia. Pues espero que les guste. Pues eso sería. Buenísimo. Bueno, hubo un pequeño cambio de planes y lo siento mucho, pero esto suele suceder en los webinars, que se nos acabó el tiempo, así que les prometo que les vamos a mandar seguimiento por correo con sus preguntas, con la información que hemos aquí recopilado, y ahora vamos a pasar al cierre de esta serie de webinars a manos de Ana Siderstad. Adelante, Ana. Hola a todos. Qué gusto oír este webinar con tanta participación y tantas buenas ideas, y ver la energía y las distintas actividades que hay en camino. Me da un montón de gusto, la verdad. Como dijo Flor, yo soy la persona que hace muchos años
cuando era joven científica, fue encargado por varios abogados latinos a la persona que debería formar y empezar a trabajar y crear lo que es AIDA. Y aunque yo no soy latina, estoy aquí todavía, viéndoles y muy como feliz ver todo lo que el movimiento y AIDA como parte de esto ha logrado en estos 25 años. Entonces, hoy día cerramos esta serie de seminarios que ha inaugurado lo que son las celebraciones nuestras del aniversario de 25 años de AIDA. Y como han visto hoy día, fue un espacio colectivo de diálogo acerca de temas muy relevantes para el movimiento regional. Quiero decir que estamos súper agradecidos, no solamente a los 10 participantes o presentadores que han contribuido sus esfuerzos y ideas como panelistas a todas estas sesiones, también a las moderadoras de las 3 sesiones y a las casi 900 personas que se registraron para estos eventos y obviamente todos que se conectaron hoy y los otros días. Entonces, de verdad, mil gracias por toda su participación. Estamos muy honrados por haber tenidoles con nosotros en esta serie. Solamente para recordarles para las personas que quizás perdieron los anteriores y que quizás les interesaría verlos. En la primera sesión hicimos una breve recordatorio o introspección sobre lo que era el origen de AIDA, nuestro crecimiento, los éxitos que hemos tenido y obviamente también todas las lecciones aprendidas y los retos que nos quedan en este camino de la protección del medio ambiente en la región, en América Latina. Y en la segunda vimos temas sobre la biodiversidad. Hablamos sobre todas las amenazas, no todas, pero muchas de las amenazas también, no solamente para la biodiversidad, pero también para las comunidades que la cuidan, y ideas y oportunidades para salvaguardar nuestra biodiversidad, enfrentar la crisis de biodiversidad, porque no solamente andamos en una crisis de cambio climático, como hemos visto hoy, pero también que tiene mucha vínculo con lo que es la biodiversidad y los sistemas ecológicos nuestros. Y obviamente también sobre cómo proteger las comunidades que cuidan todo nuestro planeta y el medio ambiente. Entonces les invitamos a ver estas otras también presentaciones que hemos tenido. Entonces yo les quería respetar el tiempo. Tenemos 3 minutos, entonces yo solamente voy a salir con una cita y una pequeña cuento que recién oí, que para mí simbolizan un poco lo que o nos me alerta lo que tenemos que asegurar que estamos haciendo. Y hemos visto que esto ya se hace, pero son un poco frases y historias que quizás nos van a ayudar a recordarlo con el tiempo. Entonces, el primero es una cita de Albert Einstein, en la cual él nos dijo que la definición de la locura es seguir haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes, ¿no? Entonces, esto habla a la necesidad de, como menciona Flor, la creatividad, ¿no? Hay una tentación muy grande en nuestro movimiento para hacerlo con lo cual somos cómodas o estamos cómodos, ¿no? Yo sé cómo hacer esto, voy a seguir haciendo esto, ¿no? Pero la verdad que las crisis que estamos enfrentando requieren una perspectiva mucho más amplia y una creatividad enorme. Entonces, yo espero que podamos recordar esto de que hay que ser muy crítica y ver si lo que estamos haciendo hemos hecho en el pasado, la verdad nos sirve. Y siempre estar explorando otras perspectivas y ideas. La segunda tiene que ver con, supongo un poco la esperanza. Es un cuento que recién oí sobre una deidad budista.
Ella se llama, bueno, en algunos escenarios está representado como femenino, en otros como masculinos. Yo la voy a nombrar como femenina. Entonces, ella se llama Avalokiteshvara y según cuenta la historia, ella es la deidad de compasión. Entonces, como vimos en esta word cloud, el compasión, la empatía, ¿no? Ella se dedicó en su vida a la meta de supuestamente salvar de todos los seres, no solamente los seres humanos, pero todos los seres del mundo, de su sufrimiento, ¿no? Entonces, para lograr esto, ella estaba trabajando millones y millones de años. Y finalmente había llegado a un punto donde pensó que había terminado. Pensó que había encontrado la solución y que todo iba a estar bien. Desafortunadamente volteó la cara y al hacerlo vio que mientras que había estado resolviendo cada problema, había estado llegando otra, ¿no? Con cada problema, con cada ser salvado, había llegado otra que tenía un problema. Entonces, en desesperación, su cabeza explotó, ¿no? Todo su cuerpo estaba ahora en pedazos porque se sintió tan triste, ¿no? Yo veo esto un poco como lo que a veces nos puede pasar como ambientalistas, ¿no? Que estamos totalmente desesperados por los retos que enfrentamos. Afortunadamente, para Avalokiteshvara, había otro deidad, otro Buda presente que decidió arreglarla, ¿no? Entonces, pero él decidió hacerlo mejor que antes. Seguramente o posiblemente han visto una imagen de la nueva versión de ella, porque esta vez le puso 11 cabezas y 1000 brazos, ¿no? Y la idea de los 11 cabezas es que le dan una perspectiva muy amplia para ver todos los ángulos necesarios y todas las ideas posibles que pueden existir y todos los posibles cosas inesperadas que podrían surgir, ¿no? Entonces sus 11 cabezas le dan la posibilidad de verlo todo. Es la sabiduría total. Y los 1000 brazos le da el poder para hacer todo lo requerido, ¿no? Entonces, esto es un poco mi esperanza para lo que va a ser el movimiento y todos nosotros individuales en Atlanta, es esto de tener los 11 cabezas con toda la sabiduría y abiertos a todas las perspectivas y colaboraciones y la fuerza de los 1000 brazos para lograr todo lo que es necesario. Entonces, con esto les agradezco y espero que vamos a estar siguiendo en contacto y colaborando para un futuro en un planeta mucho mejor. Entonces, muchas gracias. Gracias, Ana. Creo que esas palabras de cierre no pudieron ser mejor, así que no quiero agregar más. Quiero que ese quede como el final y esta foto hermosa de nuestro equipo en Costa Rica el año pasado en nuestro paseo anual. Así que nada más me queda agradecerles a los panelistas, a Ana por ese cierre maravilloso y a todos y todas las participantes. Y se viene un seguimiento por mail con las grabaciones, ojalá con una imagen de la nube y las preguntas que no pudieron ser respondidas. Nos seguiremos viendo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.